Nos puede sacar en vivo. Ah, bueno. Bueno, bienvenidos de nuevo a este ciclo de charlas enmarcadas en el octavo concurso de cuento corto UN en la web. Invitamos a todas las personas que nos han acompañado en estas diferentes charlas a que se conecten y a que se queden. Si tienen comentarios, preguntas, nos las pueden hacer y ya en el transcurso de la charla se las estaremos haciendo al autor. Este ciclo de charlas se hace gracias a la División de Bibliotecas de Medellín, Bienestar Universitario, Sección Cultura y la Sección de Publicaciones de la Universidad Nacional C de Medellín. Bueno, hoy nos acompañan dos personas muy especiales. Tenemos dos novedades, una que Hugo Alejandro nos acompañará esta tarde por un asunto de salud, pero esperemos pues que todo se encuentre muy bien. Y en cambio nos estará acompañando Janet Posada. Janet Posada ha sido una de las personas que más ha metido el hombro en este ciclo de charlas, ha estado detrás de cámaras, contactando a los autores y hoy tenemos el privilegio de que hoy nos acompañe para tener nuestra entrevista con Emilio Alberto Restrepo, quien es el autor invitado de hoy. Les comentamos, les informamos a los que nos ven que esta será prácticamente la última charla que tenemos, muy contentos de haber podido tener estos encuentros con diferentes autores de la ciudad. Esto nos lleva a analizar que tenemos personas en la ciudad que escriben, en la ciudad, en el país que escriben y seguramente quedaron faltando muchos otros invitados. Ojalá lo podamos hacer el otro año. Ya llegando pues al final de este ciclo de charlas, los invitamos a que dentro de 15 días, el 6 de noviembre, por este mismo canal, se conecten a las 4 de la tarde para que, bueno, nos demos cuenta quiénes fueron los ganadores del octavo concurso de cuento corto. Vamos a tener los invitados de los ganadores de los concursos anteriores, nos van a estar contando pues toda su experiencia en este oficio de escribir y también vamos a tener a Janet Posada. Bueno, como les comentaba ahorita, nuestro invitado de hoy es Emilio Alberto Restrepo. Para mí, uno de los autores más inquietos. ¿Por qué? Porque se ha movido por muchos momentos. Él es médico, es especialista en gineco-obstetricia y laparoscopia ginecológica, profesor universitario, autor de cerca de 20 artículos médicos y ha sido colaborador de los periódicos La Hoja, Cambio, El Mundo, Universo Centro y Momento Médico. Colaborador en el campo pues, de la crónica urbana y artículos de humor. Tiene publicado los siguientes libros: Textos para pervertir a la juventud, Los círculos perpetuos, El pabellón de la mandrágora, La milonga del bandido, ¿Qué me queda de ti si no el olvido?, Crónica de un proceso, Después de Isabel, El infierno, ¿Alguien ha visto el entierro de un chino? En 2013 publicó el libro infantil de cómo les creció el cuello a las jirafas y la colección de cuentos gamberros, que recoge una colección de historias de pícaros, pillos y malevos. Bueno, estos son algunos de los títulos que Emilio Alberto ha publicado. Como pueden ver, es un autor, como les decía, muy inquieto. Entonces, bueno, le damos la palabra a Janet Posada, a Emilio Alberto, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, esperamos que tengamos una charla muy amena. Julie, muchas gracias. Y un saludo muy especial a Hugo Alejandro, que ha llevado también todo este ciclo de charlas en el marco del concurso de cuento. Bueno, como les contaba Julia ahorita, Emilio es médico y tiene razón cuando dice que es sumamente inquieto, lo que en términos literarios y en todos los demás. Yo quisiera, Emilio, que para empezar con esta conversación nos contaras un poquito sobre ese asunto que hay entre la medicina y la literatura, porque hay como una larga línea
de escritores, pues desde Chekhov, y caminando por ahí, Somerset Maugham, Orlando Mejía Rivera acá en Colombia, muchísimos, que han tocado como mucho esa línea de la medicina y la literatura, se han cruzado. Y yo quisiera que nos contaras un poquito para empezar, ¿por qué pensás que se da esa conexión y qué pasó en tu caso que hizo que la literatura se convirtiera no en un hobby, sino en una parte tan importante de tu vida? Listo, Janet, sí, muy claro. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagado de estar aquí con ustedes. Y la pregunta es muy interesante y tiene un filón muy largo que explorar. La medicina como disciplina, como carrera universitaria, como profesión y oficio, tiene una base grandísima de humanismo, una base muy sólida de aspectos de humanidades. La formación nuestra, antes de meternos en lo exclusivamente técnico, antes de hablar del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la anatomía, de la fisiopatología, tiene una base de humanidades muy grandes y hay que invertir muchísimo tiempo en dos aspectos fundamentales que son leer y escribir. Y en un fondo humanístico tratar de entender al ser humano. Entonces, como efecto secundario, uno está muy entrenado para leer, uno está muy entrenado para escribir y uno está muy sensibilizado por el aspecto humanístico de la sociedad, de la antropología de las personas. Entonces, eso le permite a uno explorar una cantidad de cosas, un universo muy grande que hay detrás del hecho de enfermarse, detrás del hecho de vivir, detrás del hecho de enfermarse y morirse. Hay toda una connotación humanística muy profunda que es un filón enorme para explorar. Entonces, cuando uno tiene la sensibilidad literaria o filosófica o psicológica o antropológica, descubre que hay una mina profunda llena de lingotes de oro para uno explorar esa parte. No todos los médicos son escritores, pero los médicos que quieren ser escritores encuentran todas las historias, todas las fases del carácter humano, todas las facetas del sufrimiento, todas las facetas de la maldad, porque es que en el día a día la medicina tiene que ver fundamentalmente con el hombre y la literatura tiene que ver fundamentalmente con el hombre, entonces, con el ser humano. Entonces usted encuentra una gran motivación y un gran filón. Hoy en mi consulta cotidiana de rutina de todos los días encontré al menos 3 historias para contar. 3 historias para contar si las quisiera explorar. Entonces, el médico que quiere dedicarse a la filosofía encuentra un filón enorme. El médico que quiere explorar la antropología encuentra un filón también muy grande. El médico que quiere alimentarse de las historias que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con la sensibilidad, con el sufrimiento, con las historias, con las anécdotas, entonces también tiene un filón muy rico para explorar. En una consulta de estas de rutina se encuentra una señora embarazada que resulta que es una monja y está embarazada. Si usted quiere ser escritor, ¿cómo va a dejar pasar la historia de una monja embarazada? Explórela, que ahí hay una cosa grandísima. Yo lo hice, me metí con una historia que me tocó resolver a mí en lo personal, en lo profesional, de una monja embarazada, y resultó un cuento poderosísimo que fue finalista en un concurso de España, que usted misma alcanzó a publicarlo en Hilo de Plata, no, en el anterior, en el Tambor Arlequín con el Pabellón de la Mandrágora, con una historia que se llama Un asunto sorprendente, donde yo encontré en una historia cotidiana que se les salía de lo normal una gran historia para contar. Lo mismo, aquí empezó a llegar una parejita que todos los años se le moría el niño. Pensamos que tenía una enfermedad inmunológica, pensamos que tenía un lupus, pensamos y botamos toda la corriente del mundo. Cuando después, haciendo un trabajo detectivesco de indagación, descubrimos que era una pareja de drogadictos que asesinaba a los niños por acudia. Entonces, ¿cómo va a desaprovechar un escritor esa cantera tan impresionante que tiene de historias? Y si usted quiere conocer el carácter humano, aquí tiene la posibilidad de encontrarlo abierto, de encontrarlo dispuesto, porque todo el paciente que está sentado al frente de uno es un paciente que está con dolor, con ansiedad, con miedo a morirse, con miedo a enfermarse, y le abre a uno su corazón. Uno ve que detrás de un dolor de estómago hay una violencia intrafamiliar. Uno ve que detrás de una rasquiña en partes íntimas hay una violación continuada. O sea, de ahí para atrás todo lo que usted quiera. Entonces, cuando uno crece con el rayón, cuando uno crece con la búsqueda
de las historias que se salgan de lo normal, que se salgan de lo previsible, previsible, de lo prevenible. Ahí está todo ese mundo de cosas que usted puede explorar y uno no las puede perder. Entonces, por eso una de las cosas que yo he utilizado para alimentar mi literatura es una de las 2 o 3 cosas que yo manejo. Yo manejo el barrio, que fue donde me crié, donde me formé o donde me deformé, no sabría decir. Cojo la medicina y cojo la ciudad. Entonces yo cojo ese filón y por ahí me meto. Por eso la mitad de mis libros tratan del barrio en la ciudad, la otra mitad de mis libros tratan de la medicina, su parte bella, pero también su parte oscura, su parte conflictiva. Pero vení, espérate, te interrumpo, qué pena, para que no te adelantes, porque creo que es importante, lo que dijiste es muy claro, o sea, las historias están ahí para quien las quiere ver, todos los médicos las tienen, pero no todos los médicos las ven. ¿Cuándo eso te hizo clic como para decir, uy, yo soy escritor o yo me voy a dedicar a convertir esto que veo en literatura? Sí, yo te decía que no todos los médicos son escritores, pero que el que quiere ser escritor las encuentra. En el caso personal mío, yo venía de una tradición, de una formación y una motivación de la tradición oral, que tenía 2 vertientes, la vertiente familiar y la vertiente barrial. Entonces, mi casa, por el lado familiar, era una casa de grandes conversadores, de tertulias, hasta agotar el tema, desde amanecida hablando. En mi época decíamos hablar me da pena decirlo en público, pero nos sentábamos a hablar por el simple hecho de hablar, de divertirnos, de destrozar una honra, de lograr una risa, de lo que fuera que permitiera divertirse, entretenerse, solazarse con el hecho de conversar y de contar historias. ¿Por qué? Porque somos una familia de una tradición y venimos de una época, nosotros nacidos en los 50, en los 60, en el caso mío en la década de los 60, no teníamos nada más que hacer, que conversar, que jugar y que estudiar y que leer, porque no teníamos la televisión, no teníamos el internet, no teníamos, los amigos para conversar y jugar, los familiares para conversar y los libros para leer. Entonces nosotros nos formamos. Un pequeño grupo de la población crecimos con la motivación de las historias, con esa fascinación, con esa obnubilación por la maravilla de escuchar una buena historia. Entonces yo me dejaba dormir, yo me dejaba llevar oyendo a mis tíos contando las historias. La mitad de ellos fueron migrantes a Estados Unidos. Eso eran aventuras que yo creo que se merecen una novela. Yo era encantado escuchando esas historias de migración en los años 60, cuando no se usaba. De abrir cocha en esa selva de concreto que era Nueva York. Y a mí me encantaba, yo quería ser como ellos. Después salíamos a la calle y veíamos a los muchachos en la esquina conversando, a los marihuaneros que son los mejores conversadores del barrio, a los tíos, a los profes, porque es que no nos podíamos quedar mirándonos las caras, teníamos que hablar, y hablar implica contar y escuchar historias. Entonces, esa fue mi formación fue las historias. Y fuera de eso tuve la fortuna, o tuvimos en el barrio, de vivir a la vuelta de un teatro de barrio que yo creo que a ustedes no les tocó. En mi época los teatros no estaban en los malls ni en los centros comerciales, sino que estaban a la vuelta de la casa, y nosotros teníamos un teatro gigante que era el Teatro Mariscal, donde todos los días mostraban 2 películas. Entonces las mamás creían que lo estaban protegiendo a uno de los marihuaneros o de la gente de la calle, mandándolo a cine. Y ahí nos estaban haciendo un rayón más profundo, porque entonces desde niños nos estábamos riendo, nos estábamos excitando, nos estábamos estimulando. Yo salía de un teatro y salía boleando patadas a lo tribilín porque me quería karateca, y en el otro me creía pistolero, y en el otro, una vez cuando tenía 8 años, nos entramos y era una película de pornografía. Eso era impresionante, o sea, entonces, y usted salía con los muchachos del barrio, los que habíamos tenido la posibilidad de ir a ver a la película, y la película duraba 1 hora y media. Yo no salí y le contaba la película a los pelados de la esquina, y duraba 3 horas contándola. Por las interrupciones, por las risas, por las equivocaciones, por las tergiversaciones, por las exageraciones, y cuando uno veía que contar una historia generaba risa o generaba algún tipo de asombro, entonces uno aprovechaba eso para echarle el picante, para volver una película con otra, para meter una mentira, y eso se volvía, es que era, yo quisiera ver eso en una esquina, hubiera haber tenido la posibilidad de tomar una foto de un pelado en una esquina y otros 10 alrededor llorando de la risa. Entonces, esa fue lo que nos formó a nosotros, nos formó la tradición oral, además de la lectura, porque uno se tenía que entrar para la casa a las 8 de la noche
y a esa hora, como muchas gracias, mostraron una novela en televisión que no la dejaban ver a uno porque se daban picos, entonces uno tenía que, ¿qué tenía que hacer? Ponerse a leer. Entonces alimentamos toda esa necesidad de contar historias con la tradición oral del barrio, de la familia y con las lecturas y con el cine. Entonces, unos nos fuimos por el lado pues, motivados con la literatura, cuando ya con esta motivación de contar historias y escuchar buenas historias, ya encontramos la medicina, seguimos leyendo y encontramos que ahí había también mucha herramienta, mucho material para recopilar historias. Entonces yo empecé a recoger historias, a recoger en el famoso cuadernito que todos teníamos, a cometer esos primeros poemas horripilantes que uno hace cuando está muchacho y hasta viejo, pero hacíamos los poemitos, los chistes y anotábamos, pero eran poemas o eran historias que no eran bien contadas. Entonces yo me preguntaba todos los días, ¿por qué cuando yo cuento esta historia en el barrio la gente me celebra, me la hace repetir y me hacen corrillo? ¿Y por qué cuando la escribo eso no le gusta a nadie? Ni siquiera le gustaba a mi mamá, que era mi primera admiradora y me parecía una historia maluca. Después lo comprendí, era que me faltaban las herramientas del escritor, me faltaban tener los elementos adecuados, la buena gramática, la buena ortografía, la buena composición de los textos, no cometer los vicios o cometerlos en menos grado, el abuso de adjetivos, de adverbios, todo ese mundo de cosas que los talleristas saben mejor que yo, pero por eso es que no quedaban buenas. Entonces, yo tuve que hacer un paréntesis muy grande en mi vida cuando ya estaba metido de lleno en la carrera, donde ya yo participaba pues en concursitos por ahí pendejitos y cuando eran las 10 con contingencia me los ganaba, pero cuando participaba en los grandes siempre quedaba de último, cosa que no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces yo decía, pero ¿qué está pasando? Que las historias son buenas, pero como material literario no funcionan, era que me faltaba que me enseñaran a escribir. Ahí fue donde aparecieron los talleres literarios, que yo sigo siendo un gran defensor de los talleres literarios, ¿eh? Y yo creo que eso que decís es muy importante, Emilio, porque este ciclo, como lo hemos venido diciendo, pues como lo han venido diciendo Julie y Hugo en las charlas, pues digamos que se da en función del concurso de cuento de la universidad, que es justamente un evento para alentar a la escritura, para animar a que los muchachos escriban lo que sienten, lo que piensan, lo que imaginan. Y yo quisiera, pues teniendo como en cuenta eso, que nos hablaras un poquito de esa experiencia del paso por los talleres, porque evidentemente eso tiene como dos vertientes. Hay gente que los defiende, hay gente que piensa que no funcionan como deberían, y vos sos pues como, digamos, estás en el lado de los que creen en el trabajo que se hace en los talleres. Sería interesante que nos contaras un poquito de eso. Sí, yo soy un convencido de que el taller literario tiene su puesto dentro de los escritores, dentro de un porcentaje muy importante de los escritores, porque aquellos genios que se dieron silvestres, los grandes escritores que salieron grandes desde chiquitos, son muy escasos. Y ellos hicieron su propio taller literario a través de su propia formación, de sus lecturas, como lo pudo haber hecho García Márquez con el grupo La Cueva y sus lecturas profundas de Faulkner, de Hemingway, como lo hizo Borges con Filiberto Hernández, pues todos esos escritores que buscaban las costuras y buscaban la técnica literaria a través de sus lecturas como lectores inteligentes y minuciosos. Pero hay unas personas que de pronto no somos capaces de capturar eso del ambiente del aire. De hecho, vuelvo y te insisto que yo tenía muy buenas historias que terminaban mal contadas, como me ha pasado y como le ha pasado a ustedes, me imagino muchas veces cuando un amigo joven, una amiguita joven o una hija de un colega le dice, ve, leen este cuento que quedó maravilloso. Y la historia es muy buena, pero, por ejemplo, tiene 17 adjetivos en el primer párrafo y tiene 47 adverbios terminados en mente en las dos primeras páginas y aparece la palabra sin embargo 7 veces en la primera página y no obstante lo mismo. Entonces son vicios que uno como escritor principiante que todavía no tiene el rigor de lo técnico no logra decantar, no logra percibir. Entonces daña una buena idea por ser mal escrita. El taller literario tiene esa virtud. El taller literario no digamos que es un atajo, pero permite decantar un poquitico el proceso del conocimiento
a través de las técnicas que un profesor y los que hemos tenido la virtud, la ventaja y el privilegio de tener profesores buenos en los talleres, nos permite ese aprendizaje. Yo he tenido 2 profesores de taller literario directos y he tenido 3 o 4 indirectos. Los 2 directos que he tenido, que son María Escobar Velázquez y Luis Fernando Macías, que creo que lo conoces algo, son tipos que además de escribir muy bien y además de leer, de ser grandes lectores, han tenido la capacidad de haber pensado en el oficio literario, han pensado, han decantado en su propio proceso de pensamiento de manera inteligente lo que es el arte de escribir, lo que son las herramientas del escritor, han pensado, y fuera de eso son buenos pedagogos, saben transmitir todas estas herramientas que se han dedicado a pensar, después de haber escrito muchos libros y de haber leído otra cantidad muy grande de libros, han decantado el proceso y lo saben entregar. En el primer caso, Mario Escobar, pues la pedagogía era un poquitico más primitiva, era un hombre más empírico, un poquitico más agresivo, y el que le funcionaba, y por aquí nos vamos, y los que lograron meterse en su técnica y lograron meterse en su modelo y en su método, funcionaron. Pero él hacía desertar a una gran cantidad y un gran porcentaje de sus alumnos porque era muy riguroso. Luis Fernando, por el contrario, además de haber pensado, leído y escrito mucho, porque él es un gran lector, un gran escritor y un gran pedagogo, y ha pensado mucho en el oficio, tiene un tercer componente que lo insistía mucho en estos días en un conversatorio que tuvo por ahí en televisión, y era que el hombre sabe identificar al alumno, sabe individualizar su propio proceso de creación y en qué anda de su proceso de creación, y fuera de eso, tiene un acercamiento muy directo a ese alumno, lo comprende, lo aprieta donde lo tiene que apretar, lo suelta donde lo tiene que soltar, es generoso con el conocimiento, y eso permite que el alumno se encuentre. Porque si en un taller uno recibe únicamente madera, aguanta 2 días, a menos que uno sea un masoquista, pues, y le gusta que le pegue. Pero eso casi no es lo corriente. Uno necesita una combinación entre zanahoria y garrote para que lo vayan llevando. Y un buen profesor de taller, que es lo más fundamental en un taller literario, permite darle zanahoria y garrote. O sea, te estimulo, te aprieto, tu defecto está aquí, tu defecto está aquí, tu defecto sujeto A es diferente a tu defecto sujeto B, pero al analizar públicamente a los dos aprendemos y nos alimentamos de eso. Entonces, el taller literario tiene la ventaja de la individualización de la persona que está tratando de aprender a escribir, pero tiene el gran valor agregado de lo colectivo, donde entre todos hay críticas constructivas, hay unas burlas que pueden servir para crecer o para tomar el camino que uno tiene que tomar y retirarse si es lo que tiene que hacer. Le permite compartir información, se comparte mucho. Mira el artículo que me conseguí sobre el manejo del guión. Mira el artículo que me conseguí sobre el manejo de la coma. Se discute, se comparte, se critican los textos. 20 personas escuchando un texto descubren que utilizó la palabra alborada 5 veces en la primera página, que de pronto en una primera lectura nadie había descubierto. Generalmente son personas inquietas, inteligentes y motivadas que están pendientes del texto, entonces permiten hacer una recreación, una reparación, un análisis, y hay mucha franqueza. Uno en los talleres literarios, si el profesor no le dice, no falta el compañero que le dice, ¿viste? ¿Por qué no rompes eso y lo vuelve a escribir? Y eso es interesante, obviamente desde que esté bien sustentado. Entonces el taller literario, porque todos tenemos muy buenas historias, la mayoría de las personas, el taller literario le permite encontrar esas buenas historias, organizarlas en el género que es. Muchas veces yo escuchaba al profesor, oíste, vos por qué no coges ese cuentico y haces un poema, porque el verdadero nivel de expresión de ese texto no es el cuento, es el poema. O al contrario, oíste, eso que vos me vendiste como un poema, figura mejor como un cuento corto, porque no haces una recreación, una reelaboración y encuentra su mejor camino. Y después se gana un concurso. Eso está muy bien. Entonces los talleres literarios permiten que el que quiere escribir coja esas historias que tiene en la cabeza o que tiene anotadas en una agenda o en una grabadora o en un archivo, organizarlas en el género que es, organizarlas con las herramientas adecuadas del lenguaje, la gramática, la ortografía, la corrección, tener la capacidad de leerlas en público,
porque leer en voz alta y leer en público permite descubrir y sacar a flote muchos errores, muchas cacofonías que son hirientes al oído, muchas músicas que son disonantes o que podrían ser mejores, y eso lo da el taller, porque es un ejercicio colectivo de reparación de un texto. Como su nombre lo dice, es un taller para reparar un texto. Si el estudiante es inteligente, si el estudiante es consagrado, si tiene un buen profesor, si los compañeros están todos involucrados dentro de este proceso de reparación colectiva, le garantizo que salen buenos textos. No es gratuito. Que, por ejemplo, en el taller que yo conozco, que es el de Luis Fernando Macías, haya no sé cuántas becas del municipio, hay muchos premios, hay muchos libros ganadores, hay mucha gente que se está destacando, hay mucha gente que tiene textos que realmente impactan. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay una gran dirección de una persona muy formada, con alumnos que cuando no están comprometidos con el proceso de su propia búsqueda como escritores, ellos se van. Es que en el taller literario uno no hace sino ver gente. Somos los mismos gatos ahí estables y llegan y llegan y llegan, llega gente con mucha pretensión, llega gente con muchas ganas, llega gente con mucho talento, llega gente que lo que está buscando es un proceso sanativo porque tiene una angustia, una depresión, o se le murió o dejó la novia, o le murió el papá y quieren contarlo. Entonces todos logran a su manera lo que estaban buscando. El que estaba deprimido simplemente encuentra que ese es su fluoxetina para quitarse esa depresión, y si era lo que estaba buscando, lo escribe y se va. El libro no se publica, el libro no se gana ningún concurso, no paga nada, pero la persona cerró su herida. Encontrando lo que es el proceso sanativo y reparativo de la literatura. Un taller permite eso, hacer catarsis pública. Entonces es muy sanador eso. El otro, el que quiere encontrarse y escucha con atención y se sienta con dedicación y analiza lo que le están diciendo y hace el esfuerzo importante por mejorarlo, él se encuentra. Entonces usted ve que ese compañero que trabajó durante 6 meses, un año, un texto, y después nos cuenta que se ganó el concurso o que fue publicado en tal editorial, y eso realmente funciona. Y eso sedimenta y decanta al que no está para esto, porque hay gente que quiere ser escritor sin escribir, simplemente por darse el champú de ser escritor, porque hay gente que cree que con eso se puede chicanear. Y entonces van a un taller, sacan una historia, piensan que van a revolucionar el mundo de las letras colombianas, salen con una cosa que no tiene mayor sentido, se les hacen las correcciones y ve que no tenían tanta gracia como ellos pensaban, que tenían más ego que talento, o que tenían más autoconvicción y estaban equivocados con un texto que de pronto no tenía mucho valor, pero esas personas también encuentran su lugar, porque se miran al espejo, se ven que son muy feos y dicen, no, esto no es mi espacio, entonces mejor se meten a patinar los fines de semana o a estudiar violín. Entonces, eso es lo importante de todo este experimento. Yo no dudo en recomendar los talleres literarios porque yo soy un animal de taller literario. Yo estoy desde el 2000, llevo 20 años en talleres literarios y por los laditos conozco los de otros grandes talleristas de la ciudad y veo que el modelo funciona. El modelo funciona si el estudiante es consagrado y encuentra el taller adecuado. Qué reflexión tan interesante, Emilio, la que haces respecto a los talleres. Y me gustó eso de animal de taller. Me lo voy a copiar para un título de un cuento. Está bien. Emilio, vamos a pasar un poquito como a tu obra. Recuerden, pues, quienes nos están viendo, que Juli, ¿tú no recuerdas la página donde está el cuento que se publicó, que es Una llamada por cobrar desde el infierno? En la página de sección Cultura de Bienestar Universitario, como saben pues los que nos ven, siempre que invitamos a un autor, publicamos un cuento de ellos. Entonces, esta vez publicamos Una llamada por cobrar desde el infierno. Bien, ese cuento tiene, por supuesto, pues como un matiz que es muy urbano, pero además tiene mucho de esa historia con la que decís que creciste. Sería interesante, Emilio, yo quiero hacerte 2 preguntas respecto a la temática, pero quisiera que nos hablaras del cuento, porque yo sé que muchas personas lo leyeron, y ahí hay un asunto interesante del monólogo, de ese cambio, de una cosa que es completamente, digamos, de la cruda, de la sucia realidad, y que termina teniendo ese tinte un poco fantástico o misterioso.
Entonces, háblanos un poco de la construcción de ese cuento, de cómo llegó a vos pues la historia o la idea de plasmarlo de esa manera. Sí, vea, ese cuento, a diferencia de muchos que yo he escrito, yo la mayoría de las historias que tengo son recogidas de la tradición oral del barrio. Me contaron la historia de este man que le pasó tal cosa, me contaron la historia de este otro que lo traicionaron y le fue tal cosa, o recogí las historias de los hospitales y hice tal libro, o un primo me estafó y entonces yo hice un libro contando esa historia, mostrando la clase de pelotudo que soy y me salió lo más de bueno el libro. Y ahí me vendí un poquitico. Bueno, bla. Este cuento es un cuento estrictamente literario, ¿por qué? Porque no obedece a ninguna historia de la vida real, es una cosa completamente inventada que es producto de taller. Una vez en un taller el profesor puso un reto de que había que jugar, de que había que experimentar con los géneros, de que había que jugársela en un juego donde uno no estuviera lo suficientemente conforme, donde usted tuviera la necesidad de ponerse un reto para crear una literatura completamente propia, personal de uno. Entonces yo partí de nada, nada es nada, una idea cero, una página vacía, y dije, voy a hacer un cuento bien raro donde combine lo urbano, el género negro, el crimen, lo fantástico, las cosas, recupere todo ese lenguaje de barrio con los apodos y al mismo tiempo coja mi barrio que es Belén. Entonces hablo de la 76 y hablo pues de los sitios de Belén, cojo un personaje de barrio, trato de profundizar en el personaje que no es malo ni bueno porque sí gratuitamente, sino que porque es el producto de una serie de circunstancias, entonces trato de hacer una aproximación a la psicología del personaje. Si ustedes leen el cuento, el personaje viene de una ruptura amorosa, de un desengaño familiar, le toca hacer una búsqueda, son esa cantidad de muchachos de barrio que no encuentran cobijo en ningún sitio, y él lo trató de buscar en una banda, pero el tipo en la banda vio que los tipos eran tan malos y tan gratuitamente malos que él quiso sacudirse un poquitico a eso, pero al mismo tiempo lucrarse. Entonces cogí toda esa mezcolanza, las metí como en un salpicón y traté de hacer un cuento que fuera bueno, que no se contaminara de todas esas costuras, de esa mezcolanza de géneros y que fuera digno. Y lo castigué, lo empecé a trabajar, traté de recuperar el lenguaje de barrio sin ir a caer en el parlache. Yo no quería parlache por ningún lado, pero entonces recuperé una cosa muy valiosa en los barrios que son los apodos, caremonia, no sé qué, pues todo ese mundo de cosas que se utilizan allá en el bajo mundo. Entonces cogí a mi personaje, lo saqué de toda esa psicología de sufrimiento, lo metí en una banda y lo metí pues en la historia de bandidaje que él se mete, de género negro, cuando comete un crimen y cuando tiene, qué pasa después de ese crimen, qué hace con el crimen, y después con el elemento sobrenatural que aparece al final, que puede interpretarse como un elemento sobrenatural cuando aparece esa llamada por cobrar desde el infierno, o puede ser una cosa que tenga explicación dentro de lo racional, porque yo dije, no puede ser gratuito que alguien me venga a decir que aparece un fantasma faltando un minuto, yo tengo que tener una explicación racional si alguien me pregunta de dónde salió esa llamada, y también la tengo, o sea, y dejarlo esos cabos abiertos para la libre interpretación del lector. Entonces, ¿qué traté de hacer con ese cuento? Traté de hacer una armonización de la literatura urbana, que era lo que me interesaba en ese momento, con un proceso personal de creación. Eso fue un reto que yo me puse, o sea, no recontar el cuento que yo venía recontando 1000 veces en las historias que recogía él del barrio, sino partir de la nada, utilizar ese método que tanto me gustó, que recomienda Stephen King, que es la búsqueda del dinosaurio, que es esa técnica interesantísima que relata él en ese libro pedagógico que llama Mientras escribo, que es ir a un campamento antropológico y arqueológico donde se sabe que ahí abajo hay un esqueleto de dinosaurio, y llegar con las herramientas que son las grandes, que son la pica y la pala y el asador y el recatón, y las pequeñas, que son los pequeños martillitos y las pequeñas brochitas para limpiar. Entonces usted dice, en este campamento hay un esqueleto de dinosaurio, búsquelo y sáquelo, y si usted lo logra sacar completico, bonito,
lo expone en el Museo de Nueva York, en el Metropolitano, como un fósil maravilloso. Si usted comete el error de meterle una pala muy duro o de picarlo con un recatón, fractura la columna, fractura el hueso, despule la superficie del hueso y eso queda valiendo un peso. Entonces, así es. La idea era, voy a hacer un cuento urbano, voy a reunir en esta mezcolanza todo lo que yo manejo del género y voy a empezar a buscar mi dinosaurio. Entonces ya hice varios intentos, traté de buscar el personaje, creo que lo encontré, traté de elaborarle una psicología razonable, inteligente al personaje, unos antecedentes biográficos que explicaran por qué él era como era, que no fuera tan gratuito, que era simplemente un rufián de barrio. No, era un hombre que estaba en conflicto con sí mismo, estaba en conflicto con su amor no resuelto por la familia que lo abandonó, por una mujer que lo dejó tirado, lo abandonó y lo engañó. Él quería reencontrarse consigo mismo, estaba en una búsqueda permanente, no todo el mundo tiene las oportunidades de ser bueno, a veces la única opción que uno le queda en la vida es ser malo, pero yo no quería que fuera gratuito la maldad de este señor, sino que lo quise explorar a través de esa búsqueda. Y ya lo puse a interactuar con la banda, que es lo que más dificultad le da a los muchachos en los barrios, porque ellos se meten en el colectivo de la banda, no tienen identidad propia para pensar como individuos, sino que hacen parte del colectivo de la banda, que es la que les da el respaldo, la fuerza. Por eso son tan malos cuando están juntos y por eso son tan cobardes cuando están solos. Entonces este man se miró al espejo y descubrió que no estaba contento en la banda, que él tenía miedo, que a él le daba pena reconocer en público que una de las cosas que no puede tener un bandido, que es el miedo, él lo tenía y estaba sufriendo. Entonces él quiso hacer un proceso de ruptura. Él rompió su lazo con la banda, los traicionó, cometió el crimen que cometió y arrancó a andar la calle y ya se encuentra con sus propios fantasmas. Entonces me parece que el cuento puede ser interesante porque obedece a una elaboración por lo menos honesta. Después, con el tiempo, me he dado cuenta que pudo haber sido exitosa, porque yo creo que el cuento salió. Y el cuento yo creo que es original, yo creo que no tiene muchos antecedentes, ni me copié ninguna historia de ningún barrio, ni nadie me la contó. Entonces yo pienso que el cuento es eficiente en la medida que cumple varios criterios. Yo creo que está bien escrito, yo creo que es honesto, yo creo que tiene una estructura seria, yo creo que dentro del género pues no se le puede pedir demasiada poesía pues a una literatura salvaje de bandidos, pero está bien escrito, podría tener su valor. Entonces yo pienso que esas son las reflexiones que se pueden hacer de este cuento que como sabes apareció pues en el libro Gamberros, y es como dentro del libro de Gamberros el que más se ha promocionado, porque acordate que se grabó para televisión y hicimos una lectura en televisión y ha tenido muchísimas reproducciones en YouTube. Entonces se lee, me invitan a leerlo en varias partes. Yo ese cuento lo he leído en muchas partes. Recuerde que hasta en el taller del Quirrestepo lo leímos tú y una vez. El cuento se ha leído pues en muchas partes. Se ha publicado en al menos 2 páginas de España. En uno que llama Solo Novela Negra, lo publicaron y lo alabaron pues como una muestra de lo actual del género negro en Latinoamérica. Entonces yo pienso que puede tener algún valor y por lo menos obedece a un trabajo más o menos riguroso y concienzado del trabajo literario que un escritor se tiene que obligar a hacer para no caer en el conformismo y para no caer en el estaticismo. Uno tiene que tratar de progresar y alimentarse y crecer todos los días, ¿cierto? Janet y Emilio, yo quiero preguntar algo que me llama mucho la atención en la obra de Emilio y precisamente con el cuento o la novela Los Círculos Perpetuos. Y es ese lenguaje tan popular que utilizas en los personajes, un lenguaje que le da un tinte muy humorístico, ese lenguaje de barrio. ¿Por qué utilizar ese lenguaje? ¿Ese lenguaje hace que tu literatura sea, que se pueda leer en otros países o qué piensas de esto? Yo traté de proponer un lenguaje de barrio que no cayera en el extremo de vulgaridad, que no cayera en el parlache, pues que no nos alimenta, que no cayera en la sicaresca, que fuera darle voz a una gente que ha tenido poquita voz en la literatura, que es el personaje de barrio, el personaje de esquina. El personaje de esquina de clase media ha sido muy desdeñado en la literatura nacional.
Aquí se ha hablado mucho de las comunas, se ha hecho un sobrediagnóstico literario y de pronto hasta un abuso de esa sicaresca, de esa pobrecía, de ese malevaje que existe en los barrios populares. Pero se ha hablado poquito de la clase media. Entonces yo soy el producto de la clase media. Yo toda la vida he sido de clase media. Yo nunca he sido pobre, nunca he sido rico. Soy clase media desde mi formación y desde mi extracción. Entonces eso es lo que yo conocía. Entonces yo quería darle voz a la clase media. Yo quería hablar como habla la señora del barrio, la señora que va a la tienda y merca y ajusta su mercado, la señora que va a misa, esa señora que no tiene demasiados problemas de pobreza, pero es la clase media, la clase sándwich que toda la vida hemos estado aquí. Entonces, en esas primeras novelas, esas primeras 4 novelas, básicamente se deberían llamar en una colección que llama novelas de clase media, porque hablan del barrio, hablan de la gente que no es tan pobre, pero tampoco tan rica, que tiene sus propios problemas. Traté de utilizar el lenguaje que ellos utilizan, o que hemos utilizado toda la vida, sin caer en el exceso de gonorreas y en el exceso de parlache empalagoso o de parcerismos, parce, eso se vuelve muy empalagoso y se vuelve literariamente muy cuestionable. Traté de darle voz a ese tipo de personajes y ellos aparecen en los círculos perpetuos, aparecen en el pabellón de la mandrágora, después aparecen en la milonga del bandido y después aparecen en ¿Qué me queda de ti si no el olvido?, que son las primeras novelas de barrio, las primeras novelas urbanas, las primeras novelas que yo escribí casi que de un tirón, como una necesidad de contar una cantidad de historias que en esa búsqueda yo tenía represadas hacía muchos años. Entonces, el lenguaje está ahí. Es más, yo he vuelto a leer con unos muchachos hace por ahí un año, leímos Los Círculos Perpetuos, tratando de buscarle la caída desde el punto de vista del lenguaje ordinario de barrio, del exceso de parlacho, del exceso de groserías, y no son demasiadas las groserías. No. Son un lenguaje como habla la gente del barrio, no como habla un escritor ni un literato, y no como habla la gente de barrio. Yo trataba de ser la voz de ellos en unas historias que eran buenas, o por lo menos llamativas, y que no fuera repelente. Ahora, he tenido lectores de México, de Guatemala, tengo un cardiólogo que me sigue en Costa Rica, que le ha puesto a leer a los alumnos de los Círculos Perpetuos. Un amiguis de esos que no tienen Facebook, que no lo conozco, pero que hemos compartido mucho porque quiere ser escritor. Con otros muchachos, hay dos de Costa Rica que también hemos hablado, y ellos entienden Los Círculos Perpetuos como si estuvieran en Medellín. Yo les he preguntado, preocupado por el lenguaje, yo le dije, mi mamá me critica mucho que porque el libro es muy salvaje. ¿Vos qué? Me dijo, no, normal, pues yo entiendo muy bien todo, me dice. Y entonces no he tenido mucho conflicto con eso. Ahora, yo ya no estoy escribiendo en esta época de mi vida, pues por un proceso, me imagino que de edad o de evolución literaria o de aprendizaje, porque los maestros lo van dañando a uno, pero yo ya no escribo como escribía en esa época, pero no me arrepiento de haber escrito así en esa época, porque es el reflejo de mi literatura, de mi personalidad en esa época de mi vida fundamental. Puede que hoy ya no volviera a escribir Los Círculos Perpetuos, pero no me sigo arrepintiendo. Es más, le cuento, después de que salieron dos procesos míos que fueron relativamente exitosos. Uno es el personaje de Joaquín Tornado, que ya está en 5 libros, y Joaquín Tornado tiene su propia vida editorial y se venden las ediciones y se agotan las ediciones y en Bolivariana vuelven y la sacan. Entonces me llama mucho la atención que a mí me siguen invitando de los colegios y no me invitan por Joaquín Tornado, me invitan por Los Círculos Perpetuos y el Pabellón de la Mandrágora. Y yo, queriendo evolucionar como escritor, yo quiero, venga, hablemos de Tornado. Y Tornado les parece simpático, les parece bien echado el cuento, bla, 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 bla. Y creo que está mucho mejor escrito que los primeros. Sin embargo, le sigue gustando a mi pueblo, a mi clase media, le sigue gustando Los Círculos Perpetuos y el Pabellón de la Mandrágora. Eso no es gratuito, eso tiene que tener de pronto pega más en el inconsciente colectivo de esa clase que me lee. Por ejemplo, el otro libro que escribí Y nos robaron la clínica, que fue muy exitoso, salió con Sílaba de Editores, se vendió bastante bien, tuvo bastante prensa, tuvo muy buenas críticas, buen acompañamiento. Sin embargo, la gente lo compró y lo discutió por el chisme, porque había una historia de una multinacional que se robó 14 clínicas en Colombia, y eso es muy estimulante para un buen chismoso. Y en los corredores y en los pasillos se hablaba mucho de eso, y son felices invitándome a que les contara el chisme, pero ya pasó el chisme, ya se lo supieron, y ya me siguen invitando otra vez al Pabellón de la Mandrágora. Entonces,
Me llama mucho la atención eso. Y yo creo tener la motivación y he trabajado lo suficiente como para ir evolucionando como escritor, pero eso sigue muy, muy pegado a mi primer público. Emilio, en esa inquietud de la que hablábamos al comienzo, porque evidentemente pues vos sos una persona que ha indagado en muchos géneros y que todo el tiempo estás leyendo, viendo películas, has hecho también iba a decir, bueno, se me fue la palabra, has escrito obras infantiles, pero además hay dos cosas que a mí me parecen muy interesantes y es el libro que acaba de salir, que es esta recopilación de decálogos de escritores, y el libro de la poesía en género negro, porque evidentemente, pues, la mayoría de tu obra está en esa línea urbana, género negro, detectivesca, pero como sos tan inquieto, te fuiste a buscar qué pasaba en la poesía e hiciste una recopilación muy bella. Yo creo que nos contés un poco, pues no tenemos mucho tiempo, creo, pero creo que vale la pena que nos hables de la poesía en género negro, que no es, digamos, tan común, y también del libro que acabaste de publicar, porque yo creo que para las personas que nos están viendo, que están interesadas en la escritura, él siempre está preparado, pueden ver. Puede ser un libro muy interesante por el contenido que guarda ahí, por los escritores que están ahí referenciados. A mí me llamó mucho la atención, vea, a mí me han criticado los que me conocen que soy muy acumulador, entonces, por ejemplo, yo no quiero tener una película de un autor, sino quiero tener las 25 películas del autor. Yo no quiero tener una canción de un grupo, yo quiero tener la discografía completa, incluidos los piratas, incluidos los de la prehistoria. Entonces yo soy muy acumulador de conceptos, de datos, de artistas, de canciones, tal. Un día estábamos en el Congreso Medellín Negro y un escritor dijo que a él le llamaba mucho la atención que Colombia, teniendo tanta tradición de maldad, de violencia, se destacara en la novela, en el relato y en la crónica y en el periodismo, en el género negro y en la literatura de crimen, pero que en la poesía nadie se había preocupado de eso. Entonces yo le demostré y tuve que hacer un libro entero para demostrarle que estaba equivocado. Porque yo le dije, señor conferencista, en la literatura colombiana sí existe la poesía en el género negro, aquí sí hay poesía de violencia, aquí sí hay poesía que tiene que ver con el crimen. La gente a veces cuando no conoce bien el tema piensa que la poesía no habla sino de lo sublime y habla de lo bello y de los sentimientos más profundos, pero también uno de los sentimientos más profundos que hay es la muerte, la maldad, la violencia y el sufrimiento. Entonces yo empecé a recopilar, empecé a hacer lecturas y una vez más me volví un acumulador de datos y empecé a alcancé a recoger como 300 poesías que tenían que ver con lo violento, con el crimen y con el género negro en la poesía colombiana. Se la propuse al editor, a la editora, y la editora decantó, pues no todo tenía criterios de calidad muy excelsa. Empezamos a recopilar y siempre sobrevivieron como 90 o 100 poesías, que son grandes poesías rigurosas, bien escritas, pintando muy bien las imágenes como las tiene que pintar la buena poesía. Y entonces salió un ejercicio académico muy bonito que se llama El género negro en la poesía colombiana. Después supe que un doctor en literatura, bajo la tutela de Pablo Montoya, hizo una tesis de grado también de la literatura de la violencia en la poesía. Sería la segunda referencia, pero la primera fue la que hicimos con Hilo de Plata Editores. Y es un libro que es entrañable, ese libro no lo compró nadie, pues que va a comprar ese hueso de una recopilación de literatura en el género negro, pero uno lo valora, uno sabe que hay un trabajo bonito, que aprendimos mucho, que es un trabajo que vale la pena leer y que estimula más a los académicos. Yo me acuerdo que mis lectores pensaban que se trataba de otro libro como Los círculos perpetuos y El pabellón de la mandrágora, y lo compraron y creo que me tocó devolver la plata a todo el mundo porque es que no se trataba de volver a la novela urbana ni de cuento, nada. Esto es un ejercicio académico y como ejercicio académico yo quedé muy contento. Pasa lo mismo con el libro de los decálogos. Dentro de mi tendencia acumuladora de datos e información, yo me metí en el hobby más raro del mundo, que es que recoger y recopilar decálogos. ¿Eso a quién se le ocurre? La gente colecciona estampillas
de monedas, revistas de pornografía, cuquitos de las amantes, pues, y hace cosas de esas así raras. Yo empecé a recopilar decálogos literarios, empecé con los clásicos, los más conocidos, los de Monterroso, los de Bolaños, los de Borges, van 5, 10, 15, 20, y de un momento a otro empecé a tener 340 decálogos, y los monté en una página que se llama Decálogos Literarios, y la gente me preguntaba, ¿viste, ¿para qué haces esa cosa? Y no, porque yo soy bobo, a mí me gustan las causas perdidas, a mí me gusta, en vez de estar cometiendo crímenes o en vez de estar haciendo cosas, yo hago esas cosas que me gustan y me producen placer. Las organicé en un blog y eso ha sido muy exitoso. Ese blog tiene más de 1 millón de visitas. Entonces, un día hablando con un profesor muy inquieto que se llama Memo Ángel, supremamente conocido por todos nosotros, me dijo, viste, vos por qué no aprovechás de manera práctica ese hobby bobo que vos tenés y por qué no haces un libro. Entonces, empecé y dije, a ver, ¿cómo lo orientamos? Me dijo, empezar por los autores colombianos que aparecen en el blog. Entonces yo recogí algunos autores colombianos, invité a otros, invité casi a 40, pero ni siquiera me respondieron los mensajes. Los autores colombianos se ganan un premiecito y ya no pueden ni saludar porque se rebajan con uno. Entonces le escribí a varios y nadie me contestó. Unos cuantos y muy amables me contestaron e hicimos unas entrevistas interesantes, unas preguntitas, unos decálogos, armamos el libro y se lo propuse a una editorial. 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Yo quedé feliz con este libro porque recoge la inteligencia colombiana, recoge lo que los escritores consagrados y no tan consagrados se han dedicado a pensar en el proceso de creación, porque no todos los escritores han pensado en eso. No todos los escritores han pensado cómo se hace un buen texto, y estos escritores lo habían hecho. Entonces los empecé a recoger, se lo presenté a la editorial le tiró cuentas y vieron que tenía 300 páginas y que si lo iban a vender, había que venderlo por 90.000 pesos. ¿Y quién va a comprar un libro por 90.000 pesos pues, de creación literaria? Ni para cuñar mesa sirve porque es muy grueso. Y entonces la mesa queda más coja todavía. Entonces, un día me encontré con un editor que me presentaron, el señor Edgar Delgado, por allá de una editorial que llama Libros para Pensar, y al hombre le llamó mucho la atención la propuesta. Y ese hombre resultó más rayado que yo para las causas perdidas. Me dijo, a mí me gustan esas ideas locas, eso no lo ha hecho nadie, venga, hagámoslo. Y fue y lo hizo, y yo no sé cómo hizo, pero descubrió una forma de sacar un libro que se vende a 30.000 pesos. Y entonces resultó que le sonó la flauta, porque me dijo, yo no tengo plata para pagarle. Le dije, no, entonces hagamos una cosa, yo no le quiero cobrar, haga el libro usted. Y trate de vender ese hueso, y si lo vende, funciona y usted libra la inversión. La libró en la primera semana. El tipo en la primera semana vendió 300 libros de una primera edición de 1.000. ¿Quién se la juega con un libro académico con 1.000 de entrada? Y él se la jugó, porque este libro reúne el pensamiento de 20 escritores colombianos que se han sentado a pensar. Entonces está García Márquez, está Héctor Abad, está Julio César Londoño, hay periodistas como Oscar Domínguez, hay cineastas como Andrés Burgos, hay editores como Andrés Hoyos, está Memo Ángel, está Carlos Velázquez, un autor local aquí que está trabajando muy bien. Hay una cantidad de gente inquieta que han pensado en el proceso de crear. Entonces esto tiene un doble sentido. Hacer un libro donde se recopila el pensamiento de los escritores, pero también hacer un libro pedagógico donde los estudiantes de taller literario, los estudiantes de escrituras creativas puedan encontrar qué le enseñan los grandes maestros sobre el hecho de crear literatura. Y en ese sentido hay que valorar el libro. Yo quedé muy contento con él, que pienso que es un libro muy digno, pienso que es un libro que vale la pena ser leído. Estábamos ya pensando no solamente en una reedición de este libro, sino en un segundo volumen donde nuevos autores, o sea, los autores atacan de nuevo. Hagamos un segundo volumen, incluso la dignísima dama, doña Janet Posada, está invitada y me aceptó el reto delante de testigos. Entonces la queremos invitar también al segundo volumen del libro. Yo pienso que vale la pena seguir trabajando a eso porque hay que rescatar la inteligencia, hay que volver a la filosofía, hay que volver a la creación de ideas. Hay que creer en los procesos y hay que alimentar los procesos para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Oíste, Emilio, ya que te has dado la tarea de hacer esa recopilación tan extensa y apropiándonos acá de una pregunta que hace Hugo Alejandro para recordarlo nuevamente porque
hace mucha falta en este espacio. De esos que tenés ahí, yo sé que todos son muy importantes, pues porque hay un trabajo muy pensado, pero si tuvieras que decirnos, este es el decálogo que sería mi Biblia, si tuviera que elegir uno solo, ¿por dónde te decantarías y por No, qué? no, no es tan simple, no es tan simple porque hay tantas ideas como autores hay. Y hay muchas deconstrucciones, hay mucha gente que piensa que lo correcto es este y en el decálogo de la página siguiente dice que lo correcto es todo lo contrario. Es más, muchos de los que tienen grandes decálogos dicen, en el último dicen, no crea nada de lo que le acabo de decir, haga lo que le dé la gana. Entonces lo que hay que es ayudarle al estudiante, al principiante, al aficionado, al escritor joven a encontrar su propio camino. Lo que más, yo no reivindicaría un solo decálogo, porque no me parece justo con tanta gente que ha pensado durante tantos años en el proceso de creación, sino que hay unos que se repiten y se repiten y cada vez son más importantes. Las ideas no caen del cielo, las ideas hay que buscarlas, hay que pensar mucho, hay que sentarse, hay que reivindicar ese concepto de las horas nalga. Siéntese, trabaje, 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 que la inspiración cuando llegue lo coja sentado pensando. Ese escritor que cada 3 meses por ahí sale a la campiña a brinconear entre las flores y que le cae de súbito una idea, no es como muy real. El escritor tiene que estar tallándose el cerebro, tallándose el cuerpo, sacrificando muchas cosas para buscar las ideas, escribirlas. Otra cosa, reescribirlas, revisarlas, repensarlas, leer mucho para no repetir lo que otros más antiguos que uno ya han hecho. O sea, yo pienso que es muy difícil hacer un solo decálogo. Ahora, la idea está muy buena, hacer una recopilación de las mejores ideitas de cada escritor y ya lo hicimos. En el brochure publicitario que sacamos salieron en la mejor ideita de cada escritor en un resumen que mandamos en PDF, incluso los de varios talleres. Y ahí se recogen muchas buenas ideas que los escritores han tenido. Pero es una cosa extensa, es profunda, no es tan simple. Y no garantiza a nadie que leyéndose este libro pues se va a ganar el premio Planeta dentro de un año. Garantizado que no. Si es para eso, no lo compre. Porque no se pretende engañar a nadie. Pero sí es una reflexión sobre el proceso de crear, de escribir, sobre el arte de sentarse a tratar de tener un texto digno. Entonces, en ese sentido, es muy recomendado. Bien, dale tú. Emilio, bueno, ya como para terminar esta charla, porque se nos fue de un momento a otro, quisiera que le comentaras a los que nos ven qué proyectos tienes. Bueno, me llama mucho la atención y lo decía al principio que eres una persona muy inquieta. Eres médico, eres escritor y como escritor has publicado, yo creo que ya van más de 20 títulos. Entonces, y estás muy joven, entonces, ¿qué proyectos quedan de ahora en adelante? ¿Qué has pensado? ¿Cuáles son tus ilusiones y tus proyectos frente a la literatura y la escritura? No, seguir con mucho rigor y con mucha disciplina tratando de hacer una obra digna, decente, una obra que sea producto de un trabajo coherente y responsable de parte mía, o sea, estudiar, yo me reviso todos los días, trato de mejorar, tengo un oído bueno para el profesor, para los textos, para los compañeros. Ellos me han visto destruir y reconstruir un texto, me han visto voltear un texto de una semana para otra. No sirvió, lo arreglamos, esto hay que arreglarlo. Entonces yo ahora estoy trabajando en varios frentes, estoy trabajando en el frente de mi detective Joaquín Tornado, que ya está en 5 libros, tengo otras 6 novelas inéditas, ya están listas, simplemente están haciendo fila para publicarse. Y estoy haciendo unos nuevos casos de Joaquín Tornado, porque he descubierto que hay tanta maldad que vale la pena ser contada. Entonces mi detective tiene mucha alimentación para seguir trabajando. Sigo trabajando en el tema médico. Tengo varias novelas médicas, El pabellón de la mandrágora y Nos robaron la clínica, y ya cerré con una editorial la publicación de la tercera de la trilogía, que se llama Medicina bajo sospecha, donde cuento la parte oscura del mundo de la medicina. Ya está cerrado el negocio con la editorial y yo creo que el otro año tendremos libros. Entonces seguiré trabajando en esa parte. Sigo trabajando la parte infantil con humor, digamos, con una literatura juguetona para los niños, una literatura que los invite, que se recupere lo urbano,
pero dentro de humor, que coja lo policíaco con los niños. Ahí tengo varias propuestas de novelas cortas y de cuentos ilustrados que estamos haciendo con un escritor y con un traductor para hacer una colección de biología experimental, biología pues por utilizar cualquier nombre, zoología imaginativa, o sea, de cómo le creció el cuello a las jirafas, cómo le creció la trompa a los elefantes, cómo se le formó la caparazón a las tortugas, y esa propuesta la tenemos en edición ilustrada y en edición bilingüe, en inglés. Estamos tratando de explorar eso. Ya tengo con una revista que se llama Revista Cronopio, me asignaron una columna y estoy muy motivado porque estamos haciendo una cosa que yo he hecho poquito, que es ensayo literario. Entonces, precisamente ayer salió en las redes, lo pueden ver en mi Facebook, Emilio Alberto Restrepo, o en la revista Cronopio, salió un artículo de reflexión de qué pasa con escribir en Medellín, cuál es la situación de los escritores en Medellín, la situación actual. Los invito a que la lean. Ahí está, lo encuentran en la revista Cronopio. Entonces, estoy tratando de hacer ensayo literario. El plan es no quedarse quieto, el plan es tratar de hacer una obra digna, coherente, que respete al lector, pero que trate de tener cada vez más lectores, tratar de ganarse el primer respeto que merece una obra, que es el respeto del escritor. Yo quiero sentirme contento con la obra, sentir que mi obra vale la pena, sentir que mi obra no acumula volúmenes por acumularlos, sino que puede tener algún valor, que puede dar cuenta de la memoria de la literatura en la ciudad, contar la ciudad desde otra perspectiva, porque yo soy fundamentalmente urbano, yo no soy capaz de contar historias pues campesinas o rurales. Yo quiero contar desde mi óptica lo urbano y dejar una literatura, una bibliografía que pueda ser importante y que un lector dentro de 50 años vea un poquitico la forma como yo concebí la ciudad. Y la gente, la persona, la psicología del ciudadano, me interesa mucho. Me interesa mucho explorar el delito, el crimen, porque es que sobre las personas buenas, yo una vez traté de escribir una novela de mi mamá, que ella pretendía en su modestia que fuera por ahí de 600 páginas, y cuando llevaba 3 páginas ya no tenía nada más que decir, porque era esencialmente buena, una mujer esencialmente buena que no le había pasado nada en la vida digno de ser contado, fuera de ser una mujer muy buena, con una familia muy estructurada y muy contenta de sus logros, pero no daba espacio a las anécdotas y a las historias. En cambio, los malos, eso es un cuento aparte, los malos están llenos de historias riquísimas, agradables y dignas de ser contadas. No tanto de ser víctima de ellos, como he sido varias veces, que también me han dado tema para libro. Pero entonces es eso, es una búsqueda, es una exploración. Me hiciste acordar del epígrafe de Ana Karenina, que dice que todas las familias felices son iguales y las infelices son cada una infeliz a su manera. Creo que ahí hay un filón grande. Pues como ven, Emilio evidentemente es muy prolífico, es polifacético, trabaja muchísimo y yo creo que ese es uno de los mayores como aprendizajes, pues como esa entrega y ese trabajo a la literatura. Es un escritor muy distinto a otros que han pasado por acá y yo creo que ha sido una de las riquezas de este ciclo de charlas, y es que hemos podido tener escritores que como Emilio se ocupan de lo urbano, escritores que se ocupan de la ciencia ficción, escritoras que trabajan más, digamos, un asunto cotidiano, íntimo. Entonces eso nos da un panorama muy grande de lo que se está haciendo en la ciudad a nivel de literatura, pero sobre todo de lo que se puede hacer, que era un poco pues como la intención de este proyecto de la biblioteca, de publicaciones y de bienestar universitario, es animar a explorar esos otros universos que hay en la literatura y que como vemos son muchísimos y los caminos para llegar a ellos también son tremendamente amplios. A mí no me queda más que agradecer a Emilio, como ven, sí está muy conversador como todos los de su familia, quedan muy bien representados, a Julie, a Uber, los de cámaras y a Lucas también. Sí, muchas gracias pues a todos por participar en este ciclo de charlas. Como decía Janet, ha sido una experiencia muy interesante conocer esas voces de ciudad, esas voces de la escritura y como lo decía al principio, nos quedaron faltando muchas más. Bueno, Emilio, muchas gracias por acompañarnos.
¿Alguna última reflexión? La última reflexión es el que quiere escribir, hay que estimular a los hijos, hay que meterlos a talleres, hay que hacer su propia búsqueda y muchachos, ahórrense un camino muy largo, muy tortuoso. Si se meten a un taller literario con un profesor inteligente que oriente bien la situación, van a llegar más rápido a encontrarse como escritores. Yo le digo eso a todos los muchachos. Tenemos muy buenos talleres en Medellín, tenemos gente muy inteligente y con mucha experiencia dirigiendo talleres. Hombre, creamos en ellos, eso funciona, realmente funciona. Y los genios que se dan silvestres son poquitos. La mayoría nos toca esforzarnos y trabajar y dejarnos orientar por gente que sepa más que nosotros. Bueno, Emilio y Janet, muchas gracias. Invitamos a todos los que nos vieron en este ciclo de charlas a que nos acompañen dentro de 15 días, 6 de noviembre a las 4 de la tarde, ya que tendremos la premiación del concurso. Nos acompañará Janet Posada, que como muchos saben, ella también es escritora, editora y bueno, y por supuesto pues jefe del Centro de Publicaciones, como lo decía anteriormente, ha sido una persona que nos ha ayudado mucho en estas charlas. Entonces, muchas gracias, los esperamos entonces dentro de 15 días y bueno, que estén muy bien. Gracias, Julie. Gracias. Chao, que estén Chao. bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao.